Buenas tardes, mis niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestra clase de español vamos a dar inicio a la guía número 8. El tema que vamos a trabajar es la noticia. ¿Preparados? Iniciemos. Vamos a iniciar con un juego de El periodista soy yo. Para esta actividad ustedes van a buscar en su casa si tienen revistas, si tienen periódicos, si tienen libros viejos, lo que ustedes consideren, y van a crear una noticia y la van a representar a través de la radio o la televisión. Entonces vamos a tener en cuenta las siguientes instrucciones. Primero van a escribir en su cuaderno una noticia corta con algún hecho que haya sucedido en su barrio o en la ciudad o en el país, o en el mundo, algo que a ustedes les haya llamado la atención. Van a redactar una noticia corta en su cuaderno español. Para esto tienen que tener en cuenta los aspectos sobre qué van a informar, es decir, qué sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, cómo y a quién le sucedió. Y por último, van a convertir su noticia en una noticia de radio o televisión. Entonces van a hacer un video bien creativo para lanzarse como periodistas. Me imagino que ustedes han visto los noticieros de Caracol, RCN, Noticias 1, cómo presentan ellos las noticias, ¿cierto? Los presentadores. Eso mismo, entonces ustedes mismos van a escribir, van a redactar una noticia, ya saben que haya ocurrido o en el barrio, en la ciudad, en el país o en el mundo, algo que les llame la atención, y la van a presentar como si ustedes fueran los periodistas en un video corto. Para poder realizar esa presentación, ese video, pues tenemos que tener en claro qué es una noticia, cuál es su estructura y cuáles son las partes de la noticia. Iniciemos aprendiendo que la noticia es un texto informativo que relata de manera desinteresada un acontecimiento reciente, o sea, que ocurrió hace poco y que se desea que el público la conozca. Para que el contenido de una noticia sea completo, debe responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué sucedió? Es decir, narrar los hechos. ¿Quién lo hizo? O sea, ¿quiénes participaron? ¿Dónde sucedió? Esto se refiere al lugar donde ocurrió ese acontecimiento. ¿Cuándo sucedió? Entonces ahí es el tiempo, ya sea de día, de noche, en la tarde, ayer, hoy, el fin de semana, el mes pasado. ¿Cómo sucedió? Entonces ahí hablamos de el modo en que ocurrieron esos acontecimientos y por qué sucedió, es decir, las causas. ¿Qué creen que llevó a que ocurriera ese acontecimiento? Entonces, mucha atención, porque estas preguntas se tienen que contestar en la noticia que ustedes van a presentar en el video, dependiendo del tema que ustedes escojan, pero tiene que contestar siempre estas preguntas porque esa es la estructura de la noticia. Cuando hacemos una noticia escrita, además de contestar las anteriores preguntas, que si se acuerdan era qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, entonces también tenemos que tener en cuenta las partes de la noticia, recuerden, de la noticia escrita. Entonces hay 4 partes. La primera se llama epígrafe o titular. Entonces, como su nombre lo indica, es el título y tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información. Es decir, que cuando usted lea el título, diga, uy, sí, está interesante y quiera leer esa noticia. La segunda parte es la bajada y es una síntesis, es decir, un resumen muy corto, de pronto de 2 renglocitos o de 1, de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa, esa bajada debe ser llamativa. Entonces usted leyó el título y le interesó, pero leyó ese párrafo de 2 o 3 renglones y dijo, uy, sí, vale la pena leer esta noticia. La tercera parte es el lead o entradilla. Ese es el primer párrafo o líneas iniciales en que se resume lo esencial de la noticia. Entonces ese ya por lo menos puede tener un poquito más de renglones, unos 4 o 5 renglones, pero en esos renglones se resume qué sucedió, quién fue el protagonista o el participante, cuándo sucedió, dónde y por qué sucedió.
Ahí también podemos escribir el cómo, pero como es un párrafo muy corto, pues no, ese lo podemos obviar porque ese lo vamos a escribir ya en el cuerpo de la noticia, que es la cuarta parte. Ese cuerpo de la noticia va después del lead y nos da el resto de datos informativos. Siempre lo escribimos en orden de mayor a menor importancia, o sea que empezamos relatando el qué sucedió y por qué se dio y cómo sucedió, y así hasta que terminemos la noticia con datos menos importantes. A continuación vamos a ver un ejemplo de una noticia escrita. A continuación vamos a ver el modelo de una noticia escrita y su estructura. Entonces vamos a encontrar aquí el epígrafe y el titular separados. Entonces el epígrafe aquí es como un antetítulo. Entonces ustedes ven un título muy pequeñito, parece que fuera un subtítulo donde dice hallazgo histórico. Entonces aquí ya empieza a despertar mi interés. ¿Qué es eso de hallazgo histórico? Y encontramos el titular. Miren que el titular es en letra más grande y resaltada, lo que llamamos negrita, pero podemos hacerlo de un color diferente, pero igual la letra es más grande. ¿Cuál es el titular? Descubren ciudad más antigua de Europa. Bueno, ahora vamos con la bajada o subtítulo. ¿Se acuerdan que les dije que era un párrafo de 2 rengloncitos, que no es muy grande y que hace pues que nos da la síntesis, lo más importante de la noticia para que la pueda hacer llamativa? Entonces en este caso la bajada dice: los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Entonces claro, ahí ya empiezo yo a tener más interés por leer la noticia. El lead o entradilla es un párrafo corto, recuerdan que les dije que de 4 o 5 renglones, en donde, ¿qué trabajábamos? Tratábamos de resumir las partes esenciales de la noticia y responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Entonces vamos a leer el lead o entradilla de esta noticia. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay un resumen y está respondiendo ¿qué? ¿Qué ocurrió? Entonces, que un grupo de arqueólogos halló los restos de una ciudad, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta? ¿Quién? Pues los arqueólogos. ¿Cuándo? Aquí pues no nos da en sí el dato, pero sí dice que esa ciudad es de hace unos 7000 años, o sea, podemos ubicarnos un poquito en el tiempo. Otra pregunta, ¿dónde la hallaron? Entonces la hallaron en el continente de Europa. ¿Y por qué? Pues porque ellos estaban investigando, ¿cierto? Y se dieron cuenta que esa ciudad era más antigua que de pronto Egipto, porque nos daba los primeros mini estados. Entonces ese es un resumen pequeñito y ya vamos con la cuarta parte, que es el cuerpo de la noticia, que es donde nos terminan de contar los datos importantes de la noticia, pero recuerden, van en el orden de mayor a menor importancia. Entonces este cuerpo dice: luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Listo, chicos, entonces si ven, ahí nos cuentan toda la noticia. No es muy extensa, pero hace que las personas se fijen en ella, llama la atención. Entonces, mire, ese es un ejemplo de cómo escribir una noticia escrita, y también les sirve a ustedes para cuando vayan a escribir su noticia que tienen que presentar como si fueran ustedes los periodistas. Bueno, aquí vamos a ver los pasos para elaborar una noticia. En estos vamos a tener en cuenta la información que anteriormente les he dado acerca de las partes de la noticia y otros tips para que cuando ustedes estén escribiendo su noticia que van a presentar, tengan en cuenta esto
y les quede bien chévere y llamativa ese texto informativo. Entonces comenzamos. Primero, infórmate bien sobre lo sucedido y si puedes hacer preguntas a personas que hayan presenciado el suceso o estén involucrados en la noticia, sería mucho mejor porque son testigos de lo que ocurrió. Segundo, recuerden, escriban su titular que recoja en una sola línea el tema de la noticia y que además sea atractivo. Recuerden, ese título debe ser grande y llamativo. Tercero, redacten una entradilla o lead en la que resuman la información principal de modo que el lector pueda saber qué ha ocurrido sin necesidad de leer toda la noticia. Acuérdense que esa debe responder a las preguntas ¿quién, qué, cuándo, dónde, cómo? Bueno, cuarto, organicen bien todos los detalles que vayan a explicar en el cuerpo de la noticia, de modo que empiecen narrando lo más importante y acaben dando los detalles de menor importancia. Y el último paso es repasar la ortografía y asegurarse de que se entiendan todos los párrafos. Entonces, estos pasos sirven tanto para la noticia escrita como para la noticia oral que ustedes van a hacer, porque igual cuando ustedes van a redactar esa noticia, la van a redactar en forma escrita, ¿cierto? Primero lo vamos a hacer escrito para que después la podamos presentar en nuestro video. Bueno, en su guía van a encontrar esta noticia de 11 españoles se apuntan a la aventura de habitar en la primera colonia de Marte. La van a leer con mucha atención y después en su cuaderno van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de la noticia? ¿Conoces algunas cosas acerca de la visita de personas a otros planetas? ¿Consideras interesante viajar a otros planetas? ¿A cuáles? ¿Por qué? ¿Qué crees que debe hacer una persona que tenga como propósito viajar al espacio? Entonces, esas preguntas las van a contestar y no se les olvide, tienen que redactar una noticia de un hecho que haya ocurrido recientemente, ya sea en su barrio, en la ciudad, en el país o en el mundo, teniendo en cuenta la estructura de la noticia, teniendo en cuenta dónde, cómo, cuándo, quiénes, por qué, y también teniendo en cuenta su titular, su entradilla y su cuerpo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido y espero que el trabajo les quede muy bien. Un abrazo, cualquier inquietud, con gusto les colaboro por este medio. Se cuidan mucho.